Hola, queridísimos amigos. Los próximos meses van a ser muy interesantes. Como siempre decimos, enfócate en la realidad que deseas, no en los obstáculos que puedan aparecer en tu camino hacia la nueva realidad. Todos los ojos están enfocados en las escaramuzas y la torpeza de proporción trascendental que tienen lugar en otras partes del mundo. Artículo de opinión. Religión a la carta. Significado de yo soy el camino. El dinero sustituyó a la espiritualidad. Cristo significa ser uno con el absoluto. Diferencia entre el Jesús humano y el Cristo. El yo soy es la esencia verdadera de cada ser. Los primeros cristianos creían en la reencarnación. Muchos dogmas religiosos están llenos de malentendidos. La crisis de creencias convive con la necesidad de espiritualidad. Comenzamos. Los obispos españoles manifestaron hace años su preocupación por lo que denominan religión a la carta. Por lo visto, los creyentes han encontrado vías alternativas para acercarse a su convicción espiritual más profunda. En muchos casos, el acercamiento evita el paso por las iglesias, cada vez más vaciadas. Los obispos consideran que tienen un problema de competencia. Su discurso religioso pierde eficacia frente a los mensajes alternativos. En junio de 2010, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, afirmó que la católica no es una religión a la carta, como pretenden algunos cristianos, pues al ser católico habría que aceptar supuestamente al catecismo y al papa, siendo estas dos condiciones innegociables en su opinión. Pero la opinión va de abajo arriba y no de arriba abajo, como quieren hacer. Los obispos se refieren con frecuencia despectivamente a la llamada religión a la carta, entendida como el derecho que tenemos todos los seres humanos a incorporar en nuestra vida una síntesis coherente, más que una mezcla caótica, de todos aquellos valores y técnicas de accesis que consideremos más útiles, aunque procedan de las más variadas tradiciones filosóficas y espirituales que existen en el mundo, y que forman parte del patrimonio cultural de toda la humanidad. En el transcurso de los últimos 70 años, se ha producido un giro copernicano en el seno de nuestras culturas. El Dios oficial se ha convertido en un Dios extraño, ajeno, distante y para muchos incluso inexistente. Se busca con ahínco una religión a la carta cuyo destinatario último suele ser el propio ser humano, al margen de las imágenes terribles del Dios de la tradición judeocristiana. Hay una crisis de creencias al mismo tiempo que hay una necesidad de experiencia espiritual directa. Y existe la sed de plenitud, pero no encuentra cauces. Búsqueda. Muchos de los que fuimos educados en la religión ortodoxa hemos pasado de no creer en nada porque no había nada en qué creer, a una búsqueda del sentido de la vida para no volvernos locos y caer en la depresión nihilista del existencialismo. Hemos explorado durante muchos años en bibliotecas y librerías y hemos encontrado algunas respuestas. Seguimos buscando porque la investigación dura hasta que encontremos lo que San Juan de la Cruz llamaba eso, la experiencia de lo inefable que no se puede describir con palabras. Hasta ahora también habíamos vivido una religión a la carta, pero el problema era que la carta oficial era un menú o rancho único diseñado por los de arriba, el poder religioso y hasta político, con arreglo a unos intereses muy terrenales, mientras nos dejábamos manipular como inocentes corderitos que llevan al matadero, comulgando con ruedas de molino en lugar de asumir nuestra soberanía personal y hacer uso de las facultades que Dios nos ha dado, pero que muchos no utilizan. Nuestra inteligencia e intuición, nuestro sentido común y nuestra capacidad de discernir la verdad de la mentira
y de rectificar humildemente cuando nos equivoquemos. En cualquier caso, reclamamos el derecho de equivocarnos por nosotros mismos, en lugar de que otros se equivoquen por nosotros. Libertad. Algunos lo llaman despectivamente nueva era, pero el tirar a la basura las etiquetas religiosas y buscar en libertad el sentido de la vida es algo tan viejo como la propia humanidad, que siguen haciendo los yogis de la India, los lamas del Tíbet, los maestros sufis, los chamanes americanos y hasta lo hicieron los padres del desierto cristianos. El propio Jesús de Nazaret no buscó la verdad en las sinagogas ni en los doctos rabinos, sino que los mandó a la porra y se aisló en la soledad del desierto utilizando la receta más antigua del mundo: oración, ayuno, silencio y meditación. Por ejemplo, los primeros cristianos creían en la reencarnación, y esto se ha probado muchas veces por prodigios, recuerdo de vidas pasadas, hablar con fluidez idiomas extranjeros a los que la persona no estuvo expuesta, recuerdos íntimos de algún lugar en el que no ha estado en esta vida. Esto se llama, más que recuerdos, reminiscencias. Para orquestar la manipulación religiosa de las masas, falsearon el Evangelio haciéndonos creer que teníamos que ser como borregos, para dejarnos guiar por unos pastores que eran ellos mismos, cuando el sentido original era que cada uno de nosotros se ha de convertir en su propio pastor, perder el miedo a la libertad y asumir la responsabilidad de su propio destino. La rebelión de Lutero dio el primer paso, pero luego se quedó estancada en otra forma de conservadurismo. Afortunadamente, muchos cristianos del siglo XXI hemos recuperado la mayoría de edad, hemos eliminado el miedo a ser calificado de herejes por los magnates de turno, y preferimos asumir el riesgo de acertar, equivocarnos y rectificar por nuestros propios medios, sin necesidad de pedir bendiciones serviles a quienes se autocalifican de intermediarios y tienen mucho miedo a quedarse sin trabajo. Conclusiones. Como muchos otros seres humanos, he llegado a la conclusión de que el absoluto, padre y madre a la vez, el gran águila de los chamanes americanos, el Brahman impersonal y eterno de los hindúes, o la vacuidad del budismo, como lo queramos llamar, no tiene intermediarios, ni está afiliado a ninguna religión concreta, porque su acceso es libre, gratuito y directo, y no te pide ningún carnet de pertenencia sectaria ni religiosa. Da igual la etiqueta porque lo importante es la experiencia personal interna y directa. También creo que Jesús de Nazaret no vino a fundar ninguna religión porque ya había demasiadas religiones, sectas y sacerdotes en su época, sino a transmitir un mensaje de libertad e independencia, a liberar a la humanidad de su sometimiento a los intereses del poder clerical y político. Lamentablemente, sus seguidores formaron sectas, como siempre, que se convirtieron en caricaturas de la grandeza de una enseñanza universal que no se puede encerrar en las cuatro paredes de un templo, y que no pertenece nada más que a los que la experimentan por sí mismos. El resto es la consabida mentira organizada oficialmente que pertenece a la manipulación de unas escrituras y a la estafa más importante que ha conocido la humanidad. Ellos son los verdaderos herejes, los que se han pasado muchos años condenando a la hoguera a auténticos místicos, iluminados y maestros espirituales independientes, y todavía no han tenido la valentía de pedir perdón. Pero nadie va a perseguirlos porque somos mejores personas que esos lobos disfrazados de corderos. Yo soy el camino. Entre comillas. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué quiso decir a él? Por Steve Biko. Siglos y siglos de guerras y persecuciones religiosas se han centrado en la afirmación de que Jesús es el único camino a Dios. Este conflicto se basa en la declaración de Jesús de que yo soy el camino, la verdad y la vida,
¿Qué quiso decir con eso y qué llegó a significar? El grupo arcturiano afirma: el yo es una palabra sagrada que es Dios y no ego. Cuando el Maestro Jesús dijo «Yo soy el camino», se estaba refiriendo a la deidad dentro de todos y cada uno, y no solo a él mismo. Un punto que ha sido seriamente malinterpretado a lo largo de los siglos. Matthew Watt explica que Cristo no es la persona de Jesús, sino el poder supremo del universo. Entre comillas, el hombre conocido como Jesús en la Biblia sería el primero en decirte cuán equivocada es la enseñanza de que aceptarlo como Señor y Salvador es el camino a la salvación, y también te diría que creer eso no es lo mismo que creer en Cristo. Cristo no es un nombre, significa ser uno con Dios. La energía crística o luz crística es el poder supremo del universo y está eternamente disponible para todos como el Salvador, que puede evitar que caigas en la oscuridad y cometas actos considerados impíos. El grupo arcturiano amplía el significado místico del dicho de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Palabras no pronunciadas simplemente por y para el Maestro Jesús, sino palabras pronunciadas por él para explicar a los que escuchan que el yo no es su yo personal, sino que el yo es lo divino, el único yo, tu verdadera identidad, dado que lo divino es todo lo que hay. También debe ser tu ser real. ¿De qué otra forma podrías existir? Seguimos entre comillas. Yo es el nombre de lo divino y las palabras. Yo soy no se refiere a un ser humano, sino a la verdadera esencia de cada ser. Yo es una palabra sagrada. A lo largo del tiempo, incluso ahora, hay quienes a través de la ignorancia y del ego han malinterpretado esta verdad para decir que ellos mismos eran Dios en su humanidad. Sí, somos Dios, pero no en nuestra humanidad, sino en nuestra esencia. Este falso sentido de sí mismos siempre procede a establecer reglas y enseñanzas para los demás, con terribles consecuencias si no se obedecen. Sus seguidores espiritualmente ignorantes, todo esto va entre comillas, la mayoría de las veces experimentan terribles consecuencias de algún tipo porque en su elección de seguir a estos falsos profetas entregan su poder voluntariamente. Diferencia. Explican la diferencia entre Jesús el hombre y el Cristo. Entre comillas, muy pocos en ese momento pudieron captar la profundidad de su enseñanza. Las masas aún no habían evolucionado espiritualmente lo suficiente como para comprender completamente las verdades que él enseñaba, y en cambio le atribuyeron la verdad a él personalmente, convirtiéndolo en un dios. La mentalidad de separación tridimensional no evolucionada interpretó las palabras «yo soy» como refiriéndose solo al mensajero y no al mensaje. Así comenzó la adoración del hombre mientras se perdía el mensaje. Al elegir ignorar al yo soy como la verdad sobre cada ser humano, la mayoría simplemente continuó viviendo en un estado de no despertar. Esta falsa enseñanza persiste aún hoy en muchas iglesias que bajo el disfraz de la espiritualidad continúan adorando al mensajero y se pierden en el mensaje. Cierra comillas. Como explica el grupo arturiano, Jesús tuvo que enseñar sus enseñanzas en parábolas y códigos, debido a la censura de la jerarquía gobernante, como él mismo dijo, entre comillas. Energéticamente había una conciencia colectiva que estaba velada o cerrada por el miedo y los pensamientos de poder. En la época en que yo viví había una fuerte jerarquía. Esa jerarquía mantuvo todo y a todos, ricos y pobres, poderosos e impotentes, hombres y mujeres, separados y en su lugar. Como resultado de ello, la energía del alma, que es una de libertad y creatividad, tuvo dificultad para fluir. Vine a traer innovación, a menudo sintiéndome atrapado en la realidad de la época.
Te digo esto porque estás pasando ahora mismo por algo parecido, muy parecido. Malentendido. Es irónico que Jesús haya sido condenado a muerte debido a la mala interpretación del significado de sus palabras, como nos dice el grupo arturiano, entre comillas. La única verdad es yo soy, palabras por las cuales el maestro Yeshua fue condenado a muerte por una sociedad no despierta, incapaz de comprender el verdadero significado de estas palabras sagradas. Jesús dio su explicación más completa en Una hora con un ángel. Cito esta discusión por su interés. Juan de Rusbroek, en la Edad Media, describió al Cristo una vez y dijo esto: en esa oscuridad nace y brilla una luz incomprensible. Este es el Hijo de Dios, en quien el ser humano se vuelve capaz de ver y contemplar la vida eterna. Es Cristo, la luz de la verdad, quien dice: mira, y es a través de él que podemos ver, porque él es la luz del Padre, sin la cual no hay luz en el cielo ni en la tierra. Y esa luz del Padre, cierra comillas, y yo opino que esa luz del Padre está en cada alma del ser humano. Qué notable que una sola frase de Jesús sea malinterpretada y resulte ser la base para la guerra y la muerte de quizás millones a lo largo de siglos. Esperemos que surja la verdad. No se pelearán más guerras en nombre de Jesús o en el nombre de cualquier otro ser humano. Juan de Rusbroek fue un canónigo agustino y uno de los místicos flamencos más importantes. Algunas de sus principales obras literarias incluyen El reino de los amantes divinos, Las 12 beguinas, Los desposorios espirituales, Un espejo de bendición eterna, El pequeño libro de la iluminación y La piedra brillante. El dinero sustituyó a la religión. La invención de la imprenta para imprimir dinero, así como la Biblia, condujo a la era de la Ilustración y a la caída de la Iglesia romana. El dinero sustituyó a la religión como el nuevo mecanismo de control de la élite rica. La riqueza da poder a través de la constante creación de dinero que fue robado de las manos de la gente y entregado a los banqueros internacionales. Este es el principal poder contra el pueblo. Hace dioses ricos y ciudadanos pobres. Por este estado de cosas, los ciudadanos perdieron su libertad. Durante los últimos 70 a 100 años, ha habido una estrecha cooperación con el arconte Draco para el cumplimiento de la Agenda 203. Tanto humanos como no humanos han estado trabajando muy duro entre bastidores para crear genéticamente un nuevo cuerpo humano que puede vivir en la Tierra de una manera aún más controlada. La vieja forma del cuerpo humano degradada genéticamente ya no es adecuada para suprimir la conciencia a un nivel bajo de frecuencia, porque cuando los seres humanos despertamos en masa, estamos literal y figurativamente libres de sus garras, en las que nos han mantenido durante siglos. Esta fue la intención principal de nuestro Creador, pero la camarilla no nos deja ir tan fácilmente, del mismo modo que el faraón no dejaba salir a sus esclavos liderados por Moisés. Finalmente ha llegado el momento de la abundancia y la prosperidad. Todos los poderes dominantes se disolverán y la competencia dejará de existir para dar paso a la cooperación. Los recursos están disponibles e incluso para aquellos países donde se lanzarán. No será para todas las personas a la vez. Hay criterios importantes que se tienen en cuenta, el más importante de los cuales es la moralidad. Las monedas fiduciarias antiguas perderán su valor. El dinero conocido hasta ahora ya no servirá para nada. Los que han obtenido su dinero de forma ilegal se convertirán en los nuevos pobres del planeta Tierra. Hay otro aspecto importante a mencionar. Nada perderá todo aquel que posea recursos e incluso riquezas ganadas dentro de la ética y la moral. Dichos recursos se sumarán a los nuevos valores que se pondrán a disposición de todos. También me parece justo y razonable que así sea. Nadie pierde nunca lo que es verdaderamente suyo. Lo que está ocurriendo tenía que ser mostrado a la gente para que pudieran ver por sí mismos que su futuro era de opresión y eliminación
por parte de estos seres horribles. No sabemos nada por Stefan. Este apartado se llama Observa. Es difícil darle a la gente algo que los haga felices y que no los perjudique. Por eso la gente ya no confía en nadie. Están de acuerdo con todo, pero están secretamente molestos y por eso desahogan su ira con los demás. Siempre al que los medios obligan a ser malo, todo ya es extraño y hábilmente enhebrado. No entendemos el plan. No tenemos conocimiento de cuán fuerte y poderosa es la resistencia de la camarilla restante. No sabemos si hubo problemas en las negociaciones o por qué. Todo esto se está arrastrando todavía. Entonces, en pocas palabras, no sabemos nada. También significa que debemos tomar con pinzas a cualquiera que intente hacernos creer que sabe algo. No importa cuál sea el tema. Al final, el juego se juega de manera aún más injusta, como sabemos por muchos deportes, y estamos en la final. Es por eso que una vez más se está armando un frente masivo de desinformación contra nosotros. Por lo tanto, tómese un tiempo para usted, intente adentrarse en la naturaleza y recargar sus baterías. Nada puede detener el cambio que se avecina, y no puede continuar durante mucho más tiempo como ahora. El tiempo que tarda también lo observo, y cada día que pasa nos acerca más a la meta. Solo observa, no absorbas. Alineación. Mensaje de Adama de Telos. El reciente equinoccio de primavera ha proporcionado una cantidad masiva de energía de luz para ayudar al planeta Tierra y a toda la vida en él a elevarse más en las frecuencias vibratorias. Cada primavera, esta alta cantidad de luz fotónica ayuda a proporcionar la fuerza vital para volver a despertar toda la vida del letargo de invierno. Al salir a la naturaleza, puede beneficiarse de estas energías. Te invitamos a dar paseos conscientes por la naturaleza, donde quiera que esté disponible para ti, y absorber la luz que emana cada árbol, flor, arbusto, hierba y vida animal. Mientras caminan por ese camino, aquíétense y tomen conciencia de la grandeza divina en cada cosa viviente. Esta fuerza de vida divina también se está moviendo a través de tu cuerpo físico y puedes usarla para despertar a tu conciencia divina interior más y más cada día. A medida que se sintoniza con esta conciencia divina, tu corazón puede comenzar a sentir una inmensa gratitud. Puedes usar esta gratitud y este sentimiento bendito para devolver la armonía a tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. La armonía contigo mismo, con la naturaleza, con tu mundo, con Dios y con el plan divino, cumplió el camino de los maestros ascendidos. Mientras te enfocas en el plan divino, siente tu alineación con él. Siente la armonía, la fuerza y la guía. Esta alineación los llevará a través de su experiencia de vida y finalmente a su ascensión o a tu ascensión. Entonces puedes ver cómo un simple paseo por la naturaleza puede realinear todo tu ser con Dios y el plan divino cumplió el camino de los maestros ascendidos. Pruébalo alguna vez. Esto es todo y muchísimas gracias.